Muy bien. Continuando con esta segunda jornada, tercera media jornada de nuestro Congreso del Bicentenario, vamos a tener la conferencia de la doctora Ana María Lema Garrett, Fuentes iconográficas sobre Bolivia en el siglo XIX. Ana María Lema Garrett es investigadora y profesora en el área de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Obtuvo su licenciatura en Historia en la Universidad de París I y su doctorado en la Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Ha enfocado su investigación en el estudio de historia de las relaciones entre las poblaciones indígenas de tierras bajas y el Estado boliviano, por un lado, y en historia de mujeres, por otro lado. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran un capítulo en la historia de Bolivia, Miradas plurales en su bicentenario, el 2024, elaboró la antología de diarios de viajes y expediciones, el 2022, y varios estudios introductorios de fuentes históricas decimonónicas bolivianas en el marco de la Biblioteca del Bicentenario. Las tierras bajas fueron abordadas en los siguientes libros: Caupolicán Iturralde, Tierra de Promesa y Proyectos Nacionales, fue coordinadora y coautora del 2019, y El sentido del silencio, la mano de obra chiquitana en el oriente boliviano a principios del siglo XX, del 2009. Ella es presidente de la Asociación de Estudios Bolivianos. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora Lema Garrett. Muy buenos días a todas, a todos los presentes. Es un gustito especial estar acá, no solamente en Santa Cruz, sino en la UPSA, de la UMSA a la UPSA. En esta oportunidad, en esta reunión que nos ha unido a los académicos de la historia de Bolivia, los de Santa Cruz, los de La Paz, para mí es un placer presentarles esta ponencia sobre mirar Bolivia, a partir justamente de las fuentes iconográficas sobre Bolivia en el siglo XIX. Pensar en la historia de Bolivia en el siglo XIX remite a un conjunto de fuentes documentales muy amplio, en el que se destacan, particularmente en esta coyuntura conmemorativa, documentos que se refieren a las gestas patrias, a personajes heroicos, a cambios aparentes en la vida política, a conflictos bélicos con países vecinos, a lo que nos enseñaron, bien o mal, en el colegio. Sin embargo, esta historia de acontecimientos basada en hechos políticos, diplomáticos o militares fue superada hace años, y ahora son otros aspectos los que sobresalen, entre ellos los esfuerzos por construir una nación, una curiosidad ilimitada hacia las riquezas naturales, unas miradas perplejas en torno a la diversidad cultural y tanto esperanzas como dudas con relación al futuro de Bolivia. Una manera de abordar estas percepciones acerca de la compleja construcción de Bolivia está conformada por las fuentes iconográficas, es decir, por las imágenes producidas por los hombres en distintos formatos, sean dibujos, pinturas, acuarelas, grabados, fotografías y tantas más. En esta oportunidad vamos a mirar varios ejemplos de ilustraciones que son como hitos en un camino para comprender nuestro pasado. Sus autores son tanto bolivianos como extranjeros y nunca dejarán de maravillarnos. Estas miradas no son en absoluto exhaustivas. Por ejemplo, no tomé en cuenta obras de arte como cuadros, aunque considero que las imágenes que vamos a ver hoy sí lo son. Las obras elegidas acá provienen de fuentes diversas, en soportes variados y en contextos distintos. Vamos a hablar, antes de ver el desfile de imágenes, de 4 de los autores, artistas, que he tomado en cuenta. El primero se llama Alcide d'Aubigny. Este naturalista francés llegó a Bolivia pocos años después de la fundación del país, en la década de 1830, en el marco de un viaje mayor que realizó por el continente. Pese a haber sido precedido por otros viajeros,
por ejemplo, de origen anglosajón, pienso en Joseph Barclay Maitland o Edmund Temple, atraídos por el potencial minero de Potosí. El interés de este francés se abocó más bien a otro tipo de recursos naturales, como la fauna, la flora y también la gente y su cultura. Cabe recordar que fue enviado por el Museo de Historia Natural de Francia con sede en París. Pasó 3 años en Bolivia y recorrió ampliamente el país, gozando del apoyo del presidente de entonces, Andrés de Santa Cruz. Su recorrido lo llevó por los Yungas de La Paz, Cochabamba, El Chapare, El Beni, las antiguas misiones de Mojos, Santa Cruz de la Sierra, Guarayos, La Chiquitanía, donde permaneció bastante, los valles mesotérmicos y Samaipata, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz, en fin, casi todo el país, y recopiló todo tipo de materiales y documentos. Retornó a Francia en 1834 y a partir de entonces se dedicó a la publicación de su obra titulada Voyage dans l'Amérique méridionale, es decir, Viaje por la América Meridional, que se plasmó en una publicación de 9 tomos, pero tomos, ¿no?, contundentes, ordenados, donde la información está ordenada por temas, ¿no? Entonces, yo fui, por ejemplo, a la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Tienen el viaje por la América Meridional? Sí, cómo no. Pero le vamos a dar los tomos uno por uno. Ah, bueno, no hay problema. Me pasan el tomo 1, era su relato de viaje por Brasil. El tomo 2 era Argentina. Bueno, finalmente ya llegamos a Bolivia. No, pero no es el relato de viaje en sí. Es la información ordenada. Aquí le paso el tomo de las arañas. Ah, bueno, ya las arañas. Después le paso el tomo de los moluscos. Bueno, pues moluscos habrá. Finalmente llegué al tomo de los grabados. Ese fue el más interesante. Los testimonios que dejó d'Orbigny sobre Bolivia acerca de su población, sus recursos y sus sueños han sido y siguen siendo todavía muy importantes para varias disciplinas como la paleontología, la arqueología, la zoología, la botánica, la geología, la antropología, la etnología, la historia, la música, la lingüística, etc. Además de su relato de viaje y sus publicaciones especializadas en las disciplinas mencionadas, la particularidad de la obra de d'Orbigny es que está acompañada por numerosas ilustraciones, específicamente grabados en blanco y negro o a color, pero grabados que fueron realizados en París después de su viaje y no por él. Así que volveremos más adelante sobre ese aspecto. El segundo autor, artista, para mí artista realmente, del cual todas mis colegas saben que estoy enamorada, se llamaba Melchor María Mercado. Melchor María Mercado fue un boliviano muy curioso, es autor de este escudo, por ejemplo, en todos los sentidos del término. Nació en Sucre, donde estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier, graduándose en 1845, pero desarrolló previamente una breve carrera política que lo llevó a vivir en diferentes lugares del país. También fue profesor de dibujo, de matemáticas y ciencias naturales en Sucre, en Santa Cruz y en Trinidad. Viajó mucho dentro del país pintando numerosas acuarelas que fueron reunidas en un libro titulado Álbum de Paisajes, Tipos Humanos y Costumbres de Bolivia, que va desde 1849 a 1868. En esta obra se puede ver el rostro del país a mediados del siglo XIX, con sus paisajes naturales, con escenas urbanas, sus habitantes, que fueron representados tanto en su vida cotidiana como en sus expresiones festivas en distintas oportunidades. La importancia concedida a las fiestas en esta colección de acuarelas parece ser el reflejo de su trascendencia en la vida de los bolivianos. Me imagino que Fernando Cajías confirmará. Estos valiosos documentos iconográficos pasaron desapercibidos por mucho tiempo, pese a que su autor, Mercado, presentó su álbum en 1869 en La Paz, en la Exposición de Industria Nacional. Pero posteriormente se perdió el rastro de la documentación hasta que la misma fue encontrada en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre. Por tanto, este conjunto de ilustraciones, el álbum mencionado, fue publicado y fue dado a conocer al público boliviano en general recién a partir de 1991.
Un tercer personaje del que les quiero hablar ahora es otro francés, se llama Léonce Engrand, y fue cónsul y encargado de negocios de Francia en Bolivia entre los años 1847 y 1849. Es conocido por haber representado a través de dibujos y esbozos las principales ciudades de Bolivia, sitios arqueológicos y vestimentas folclóricas bolivianas. En realidad voy a saltar un poco su biografía, no tiene tanto encanto como Melchor María Mercado. Es una fuente de información muy valiosa, eso sí, para el tema de relaciones diplomáticas. Bien. El último personaje del que les quiero hablar con mayor detenimiento, aunque no mucho, es un cruceño. Se llamaba Manuel Lascano. Él nació en 1844, falleció en 1910 y se dio a conocer gracias a sus ilustraciones sobre la ciudad de Santa Cruz y temas bolivianos que fueron publicadas en un periódico llamado El Cosmopolita Ilustrado, que circuló en esta ciudad a fines del siglo XIX, específicamente de 1887 a 1889. Este dibujante, grabador, actor e ilustrador también fue autor de un mapa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, elaborado en 1888, en un periodo en que precisamente en Bolivia se realizaron varios censos urbanos en distintas ciudades del país, censos a veces acompañados por, en este caso, en realidad, planos. En la publicación titulada El Cosmopolita Ilustrado, la primera en su género en Bolivia en contar con ilustraciones, grabados en cada número, las ilustraciones elaboradas por Lascano representan temas muy diversos como monumentos de la ciudad, paisajes de la región y escenas de la vida cotidiana. Fue publicado a fines del gobierno de Gregorio Pacheco, principios del gobierno de Aniceto Arce, gobierno en el que las políticas públicas hacia Santa Cruz fueron particularmente mal recibidas, políticas en torno a más que la producción, la comercialización del azúcar. Sí. Gracias. Bien, en este conjunto conformado por 4 autores y uno que otro más se van a dar cuenta, se constata una gran diferencia y ahorita la vamos a ver en imágenes, no se preocupen. Por un lado están las miradas externas de extranjeros que no estuvieron de paso por Bolivia, radicaron en Bolivia algunos años, lo que supone el ejercicio de una curiosidad por Bolivia, pero con un conocimiento de causa. Estoy hablando de d'Orbigny y del diplomático Engrand. Y por otro lado, hay miradas internas que nacen de los bolivianos, en este caso un funcionario público apasionado por el dibujo, Melchor, y un periodista ilustrador, Manuel. En ambos casos también difieren los destinatarios. Por un lado es un público académico o simplemente curioso por lo exótico, entre comillas, un público principalmente extranjero. Y por otro lado, los bolivianos, a los que se les quería informar de manera simple y directa. Por consiguiente, el soporte de las ilustraciones va a ser distinto también. Para los bolivianos es una colección de acuarelas y un periódico. Estas ilustraciones van a guiar nuestro comentario. Optamos por dejar de lado el enfoque cronológico, no sin recordarlo y contextualizar cada imagen, pero hemos preferido el enfoque temático ordenado en torno a 4 ejes temáticos. Por un lado, algo relacionado con el Estado, el gobierno, otro sería el de los recursos naturales, otro sería el de la población, específicamente la población indígena, el tema del comercio, el transporte, el mundo urbano, etcétera, y una sorpresita al final. Empezamos entonces nuestro recorrido. Aquí vemos el escudo de Bolivia. Escudo de Bolivia que ahora es utilizado en numerosas tapas de libros que van a salir próximamente o que salieron ya recién. Un escudo colorido, un escudo alegre, un escudo optimista donde el sol irradia hacia todo lado. Está uno de los símbolos de la riqueza boliviana, el Cerro Rico de Potosí, y no hay muchos más componentes en esta imagen. No hay palmera, no está la llamita famosa,
que pronto aparecerá, pero es una manera de representar, de mostrar, digamos, quiénes somos. Es nuestro carnet de identidad como país. Bien, esta ilustración procede de Alcide d'Aubigny, es un mapa del valle de Cochabamba, Clisa y Sacaba, un intento de sistematizar información geográfica. En este caso no es un mapa oficial, ¿no? Es el mapa, uno de las imágenes que nos transmite d'Aubigny, pero tiene mucho detalle y sobre todo nosotros estamos acostumbrados a ver mapas, planos, etcétera, pero se dan cuenta de la capacidad de abstracción que implica ver un territorio, un paisaje desde arriba. No es fácil. No es fácil. Entonces, esto es una joyita, aunque joyita tardía, ¿no? Hay mapas, o por supuesto, mucho más tempranos, pero bueno. Entonces, esa es una manera también de representar el Estado, porque el Estado es territorio, es población y es gobierno. Otra ilustración que me llamó mucho la atención es esta. Se la debemos a Léon Sangrand, que en su partida de Bolivia permanece un tiempo en un sitio arqueológico mundialmente conocido ahora, Tiahuanaco. Y Sangrand parece que tenía un ramillete de lápices en sus bolsillos. Sangrand dibuja todo lo que ve, todo, absolutamente todo lo que ve y con mucha precisión. Entonces, al mostrarnos un detalle de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, nos muestra una cultura prehispánica que contó con un Estado poderoso en su tiempo, en su larga vida, un Estado marcado por la religiosidad. Cabe destacar que la mayor parte de los viajeros que recorren Bolivia tropiezan en Tiahuanaco, se quedan en Tiahuanaco, están absolutamente fascinados y muchos de ellos nos van a dejar justamente dibujos, grabados, etcétera, que son muy valorados por los arqueólogos de hoy. Ellos han visto la Puerta del Sol íntegra, enterita, ¿no? Nosotros la vemos partida. Bueno, entonces este tipo de ilustraciones que nos remiten a un estado del pasado proporcionan realmente valiosos insumos para los contemporáneos. En esta serie dedicada al Estado, al gobierno, etcétera, a los gobernantes, no puedo dejar de mostrar un Simón Bolívar triunfante, que es uno de los primeros grabados que está en el Cosmopolita Ilustrado. Olvidaba mencionar que está entre nosotros Marta Paz, decana de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Evangélica Boliviana, que está trabajando sobre el Cosmopolita Ilustrado. Así que estaremos pendientes de los resultados de su trabajo. Bolívar no logro verlo de ahí, así que aquí, está parado sobre Bolivia, está parado sobre América, ¿no? En una postura absolutamente triunfal, y es pues el artífice en los relatos oficiales y en la historia también de nuestras independencias. Yo soy más pro Sucre que pro Bolívar, discúlpenme. Pero en el imaginario del siglo XIX, el libertador es Bolívar. Vamos a cambiar de ambiente, un ambiente más cruceño, más cálido, y en las palmeras yo he de vivir. d'Orbigny en su faceta botánica ha representado una variedad absolutamente increíble de palmeras, y caminando por los jardines de la UPSA, pues da mucho gusto ver tanta vegetación, pero vegetación pues con nombre y apellido, ¿verdad? Con los nombres de los árboles. Aquí entonces es una muestra de algún tipo de palmeras con las que d'Orbigny se topó estando aquí en el Oriente. No he puesto una imagen complementaria, pero mi favorito, Melchor María Mercado, ha copiado a d'Orbigny al incluir en su álbum también una hermosa colección de palmeras. La palmera es un recurso natural, no solamente da sombra, sino que también da frutos
¿verdad? Que tienen todo tipo de usos y sus hojas también son de gran utilidad. Otro recurso típico de estas regiones, esta es una imagen que se refiere al Beni, donde Melchor pasó varios años porque fue nombrado fiscal en Trinidad, pero él tuvo la oportunidad de viajar por muchas provincias del Beni y aquí la escena que presenta, aquí he conservado el título que le ha puesto a la acuarela, Paisaje del ganado cerril en el río Mamoré. Cerril está mal escrito, es con R, ¿verdad? Y es el ganado supuestamente no domesticado, pero si hay gente que lo está arreando, pues es que tiene una utilidad. Este ganado, como ustedes saben, ha sido introducido por los jesuitas en la etapa misional el siglo anterior. Como verán, no hay una perspectiva muy clara, los dibujos son absolutamente naif, podríamos decir, no se respetan las proporciones tampoco, pero son dibujos que transmiten algo que me parece fundamental y que a lo mejor los otros no transmiten tanto, transmiten vida. No solo hay ganado en las tierras bajas, también hay pobladores. Aquí vemos otra escena que es el modo y manera de cazar caimanes, ¿no? Bueno, es un deporte un poquito peligroso, pero aparentemente los que están procediendo a esa cacería o esa pesca, no sé cómo nombrarlo, están a salvo porque están al otro lado de este arroyo que vemos. El caimán está en primer plano, a su lado hay un lagartito que no inspira mucho miedo, pero también hay un personaje, como verán, que está camuflado en el agua y él es el que está tratando de atrapar a ese caimán. Las figuritas que ven del lado izquierdo de la imagen son monos, ¿no? Son pequeños monos que están nadando. Bueno, de nuevo, más vida no puede haber. Y se fijarán en ese maravilloso sol que se parece mucho al primer sol que hemos visto, el sol del escudo de Bolivia, que está iluminando esta escena. Vámonos a ver ahora algunos personajes, habitantes de estas regiones. Aquí tenemos un grabado de Alcide d'Aubigny que representa a personas que vivían en las misiones de chiquitos. La primera vez que vi este grabado he dicho, no, se han debido equivocar en la leyenda, eso no es chiquitas, es la Grecia antigua, no sé, o sea, son personajes cuyos rostros y cuyas poses son totalmente europeizados. ¿Por qué? Porque ese grabado ha sido hecho en París. ¿Por alguien que ha estado en chiquitos? No. d'Orbigny contrató a un conjunto de personas que se encargaron de hacer las ilustraciones para complementar su libro. Y por más que d'Orbigny diera todas las indicaciones que estaban a su alcance para que hagan grabados realmente fieles, digamos, a la realidad, pues en algunos casos sí fue posible, pero en otros no, pero sin embargo no deja de ser muy interesante y no sé si se dan cuenta, fíjense en los cortes de pelo. ¿Qué pueden observar? Los dos personajes centrales, que son un hombre y una mujer que está de espalda, tienen el pelo largo, una larga trenza. Y las dos muchachas que están a ambos lados, una de rojo, otra de blanco, que además llevan, se fijarán, un crucifijo, el hombre también. Estas jovencitas tienen el pelo corto. ¿Saben por qué? En la época misional, los jóvenes indígenas, los indígenas que estaban en las misiones, los neófitos, no podían dejar crecer el pelo hasta casarse. Entonces, de niños siempre se les cortaba y recortaba y recortaba, por eso se llamaban los pelados y las peladas, ¿no? Ese es el origen de esta terminología que creo que se sigue utilizando en la actualidad, ¿no ve? Bien. Aquí vemos otros actores indígenas que no han pasado, cuando d'Orbigny los vio, no han pasado todavía por la etapa misional, estamos hablando de guarayos. Estos guarayos, los hombres
y mujeres que están acá llevan tatuajes corporales, tienen vestimenta, pero no tienen ninguna vestimenta de tipo occidental, no llevan crucifijo, llevan tocado de plumas, están con arco, flecha, la mujer, que parece que tiene barba, pero es tatuaje, ¿no? Está cargando un niño y tanto d'Orbigny como, bueno, d'Orbigny expresó una gran admiración por los guarayos, porque él recalcaba que estos indígenas no fueron, entre comillas, contaminados por las misiones. Un siglo más tarde, 80 años más tarde, cuando el etnógrafo sueco Erland Nordenskjöld recorre las misiones de guarayos, misiones, ¿no?, que desde la segunda mitad del siglo XIX estuvieron bajo acompañadas, digamos, por la presencia franciscana. Nordenskjöld está destrozado, está indignado por ver cómo se ha ido perdiendo la cultura guaraya en algunos aspectos, aunque por otro lado los franciscanos también desarrollaron políticas interesantes que apuntaban a la permanencia, podríamos decir, de lo que ellos llamaban la República Guaraya. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, estos son los guarayos que vio d'Orbigny antes de que llegaran los franciscanos. Aquí vemos un paisaje muy bonito, muy exuberante. Si distinguen del lado derecho hay dos personas, tres en realidad, es una pareja y la mujer está cargando un bebé. No se logra leer el título del grabado, pero es puente de Bejucos, en fin, sobre el río Piraí. Ustedes me dirán un ratito, el Piraí es bastante más grande que esto, ¿no? Pues será Piraí, el Alto Piraí, por decir así. Y estos indígenas que están a orillas del río son siriono, ¿no? Entonces vemos, como les dije, una vegetación exuberante, un paisaje poco poblado de gente, pero eso siriono que probablemente van a querer cruzar el río. Este grabado para mí podría ser una postal que sería muy satisfactoria para el público europeo, ¿no?, de ver este mundo poco civilizado, aunque un poquito, ¿no?, porque hay que tener, digamos, hay que idearse la posibilidad de construir un puente, etcétera, ¿no? Los puentes actuales son bastante distintos. Bien. Aquí estamos en Mojos, en una antigua misión. No sabría decirles en cuál de ellas, pero obviamente es una misión porque hay una iglesia a la izquierda, hay un crucifijo en la plaza, en una cruz, más bien dicho, al lado derecho, y antes de hablar de las personas que están ahí, a mí cuando vi este grabado dije, bueno, esto lo ha dibujado pues así con regla, todo es así bien cartesiano, ¿no?, bien ordenado, bien civilizado. De nuevo, miren el contraste entre esto y la imagen anterior. Esto es un poco el caos que está empezando a ordenarse y esto es una mirada sobre una cultura que ha recibido la civilización, triple comilla, por parte de los jesuitas, ¿no? La presencia jesuítica ha sido relativamente breve en Mojos, en Chiquitos. Mojos, si no me equivoco, la primera misión data de 1681 y los jesuitas se van en 1767. Bueno, vemos músicos que están en primer plano y vemos los famosos macheteros, ¿no?, con sus enormes penachos de pluma que están delante de la iglesia. Esta escena la podemos volver a ver constantemente en las antiguas misiones jesuíticas del Beni, ¿no?, sobre todo el Beni central en Mojos. Esto es un poquito más caótico. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que hoy llamamos el Chapare. Estamos con indígenas yuracarés, ¿no?
Vemos en primer plano un conjunto de indígenas, están vestidos pero de otra manera, y en segundo plano está una casa grande, grande, que era una casa común. Un tronco gigante derribado, no sé con qué fuerza han podido derribar eso, porque el tronco mide 3 veces el tamaño de un hombre, y detrás la selva es, pues así, parece impenetrable. Es penetrable, sin duda, pero para el ojo europeo es impenetrable. Aquí vemos unas mujeres cruceñas. Yo no sé, yo he vivido un tiempo en Santa Cruz, pero nunca he visto referencias a este tipo de vestimenta. Sobre todo las faldas de esas mujeres son muy lindas, ¿no? Pero es muy curiosa, muy exótica también esta vestimenta, y la mujer que está en el extremo izquierdo o bien es una viuda, probablemente por el color de su ropa, o bien D'Orbigny ha introducido de manera clandestina una famosa tapada limeña, cosa que nuestro amigo Melchor hará también. Volvemos a otro francés, Léon Sangrand, que, como les dije, tenía una manera compulsiva de dibujar, y aquí dibuja personajes indígenas, pero las anotaciones que pueden ver al lado de estos dos personajes, ¿a qué se refieren? Mencionan el color de la ropa, el tipo de tejido que visten, si tal parte es plisada, es cosida, es doblada, etcétera. En fin, no conozco el tamaño exacto de los originales. El libro de donde han sido publicados estos dibujos los muestran más o menos de este tamaño, ¿no? Pero tal vez es una libreta que han ampliado, en fin. Pero son dibujos muy, muy detallados, muy interesantes, y no tienen un fin estético, tienen un fin explicativo. Aquí vemos también otra escena. El primer caso, aquí la mujer de la izquierda es de Machacamarca, y el personaje de espaldas es un indígena de Potosí. Y aquí ya son otras mujeres del altiplano, indudablemente. Cambiamos de escenario, volvemos a Melchor y volvemos al Beni. Aquí muestra un grupo de indígenas mojeños, hay unos músicos al fondo, y en primer plano, pues no son músicos. ¿Qué significado tiene la bandera roja? No tengo la más mínima idea, pero bueno, verán que no usan tocados de plumas, usan sombreros, están descalzos, muy elegantes, con sus túnicas blancas y su crucifijo. Seguimos en Mojos, pero con otros indígenas, los canichanas. Vemos una mujer cargando el producto de la pesca en su cabeza, el hombre que está al lado izquierdo también está cargando el producto de la pesca, y el señor que con sombrero lleva un bastón, tal vez un bastón de mando, no lo sabemos, ¿no? Los canichanas vivían más al norte. Mojos está de Trinidad al oeste y al sur. Los canichanas están más al norte, y aquí los dueños de los ríos, los cayubabas. Cuando llegan los jesuitas a Mojos, se van a encontrar con un panorama pluriétnico muy amplio. Mojeños, y después todas las subdivisiones postmisionales, movimas, cayubabas, canichanas, baures e itonamas, ¿no? Aquí vemos entonces a los cayubaba. ¿Y por qué digo los dueños de los ríos? Porque eran remeros, ¿no? Entonces, bajar el río no hay problema, la corriente nos lleva. Remontar el río era una tarea tan difícil que en algunos escritos coloniales decían que era similar, o sea, ser asignado a remar era tan duro como ir a la mitad de Potosí. Eso dicen los documentos. Aquí se darán cuenta que muchas de las mujeres tienen bocio,
y sus vestidos son bien coloridos. Bien. Fuera de mostrar tipos culturales distintos, Melchor también muestra escenas de la vida cotidiana ligadas al transporte, al comercio, a actividades económicas. Aquí vemos un conjunto de llameros que curiosamente no son del altiplano, son de Sorata. Vemos un llamero que, bueno, la llama está muerta de risa porque está llevando la carga es el hombre y no ella. Una mujer de espaldas con su niño y una mujer, no sé si logran ver la belleza de sus rasgos, es muy, muy linda, ¿no? Que, bueno, no sé qué aparece en medio de los llameros, pero ahí está, ¿no? Ustedes me dirán, ¿cuál Sorata? Aquí dice Villa de Esquivel. Bueno, sabrán que durante la República hubo una nueva nomenclatura de muchas poblaciones retomando nombres ligados a las luchas por la independencia, ¿no? Bien. Aquí una acuarela titulada, no se ve el título, pero su nombre es La siesta de los animales, porque el hombre que está al medio de la escena, pues durmiendo, no está. Lo que sí es interesante es que se ve la diversidad de animales domésticos que acompañan a los hombres en las actividades comerciales. Estamos hablando en este caso de mulas y él tiene su caballo, ¿no? Y en primer plano son vacas, hay un perro creo y bueno, otros animales de transporte. Un aguatero, el antepasado de Zahuapac. Aquí una imagen que ha sido reproducida a gran escala realmente, que es la de los challapateños. Challapata, si no se ubican, es una población que se encuentra en la carretera entre Oruro y Potosí y es un centro comercial muy importante, pero desde muy temprano, ahorita es eje del contrabando. Y aquí vemos las llamas, una cargada, otra no. La persona que las está arreando y detrás dos personas, una mujer hilando y no podía faltar el perro. Bajamos al oriente y vemos pues el típico medio de transporte, el carretón. Esta vez el dueño del carretón debe ser muy rico, debe vivir en una zona de difícil acceso para que sean 4 bueyes que jalen esa carreta. Normalmente era 1 hasta 2, pero aquí son 4 y verán la diversidad de color, de pelaje de estos bueyes. Aquí una pareja nada más, que esta vez no está jalando un carretón, lleva una rastra, ¿no? Esto es para el cultivo. Lamento la mala calidad de mis imágenes, era que le pida a Pedro que me ayude. Esta es una reproducción de un grabado que está en el Cosmopolita Ilustrado y lo que nos muestra es un trapiche, bueno, 2 trapiches. Saben ustedes que durante mucho tiempo, siglos de siglos, la principal actividad o producción de Santa Cruz ha sido la caña de azúcar, que ha sido transformada acá. Los ingenios azucareros es a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero antes había lo que se conocía como los establecimientos donde habían actividades productivas, o sea, cultivos, tal vez un poquito de ganadería y el trapiche para poder procesar la caña. Ahora vámonos a escenas urbanas. Yo soy mitad chuquisaqueña y ver la Plaza 25 de Mayo así me deprime porque como no hay un solo árbol, una sola planta. Sí está la catedral, sí está la Casa de Gobierno y una piletita que ya no existe ahora, en su lugar hay una estatua y unos leones. Pero bueno, sí es fácilmente reconocible la plaza de armas de la capital de la República. Cuando D'Orbigny estuvo en Sucre,
Sucre todavía no era la capital. Sucre es capital por decreto o por ley del mes de julio, creo, de 1839. O sea, sí, el gobierno funcionaba ahí, pero oficialmente el decreto que le da ese título es de 1839. Ahí está Sucre, la plaza, ahí está la plaza de Sucre, ya con plantitas en la versión de Manuel Lascano. Reconocemos claramente la catedral, la casa que colinda con la catedral, que es actualmente la sede de la gobernación de Chuquisaca, pues no tiene el aspecto que le conocemos en la actualidad, y sí ya entramos a la onda que se mencionó ayer de la plaza como parque, ¿no? Como lugar también recreativo. Otra plaza que reconocerán es la Plaza 24 de Septiembre. Aquí estamos en Santa Cruz, se reconoce la catedral que todavía está inconclusa, y también hay plantas que ornamentan el centro de la plaza, y alrededor de la plaza están casas, pero casas de 2 pisos, ojo, y con galería, ¿no? Varias de ellas permanecen en la actualidad. Ahora vamos a ver otros, lo que yo llamo paisajes emblemáticos, no sé si el título es adecuado. Volvemos a d'Orbigny y aquí está nuestro puerto, Cobija. Cobija a principios de los años 30, ¿no? Entonces, ¿es chiquito? Es chiquito. ¿Hay mucho movimiento comercial? No, no hay mucho movimiento comercial. El puerto natural, podríamos decir, de Bolivia era Arica. Bien, entonces volaremos otro paisaje emblemático totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque el grabado ha sido hecho en París. Es el Estrecho de Tiquina. Quienes hayan cruzado el Estrecho de Tiquina para ir a Copacabana se darán cuenta que es mucho más amplio que esto, ¿no? Pero el d'Orbigny le encargó al grabador: me vas a hacer un estrecho con un pueblo aquí, el otro al frente, etcétera. Ahí está el resultado. Bien, no deja de ser precioso de todas maneras. Ahora les voy a mostrar algunas coincidencias. Aquí tenemos en blanco y negro y acá a color un grabado de d'Orbigny que titula Una pausa en el río Mamoré. Vemos personajes atrás, una pequeña cabina en la embarcación y remeros. Y detrás vemos un paisaje típico de las orillas de un río, ¿no? Una pequeña playa, la vegetación densa detrás. Esto data entonces, o sea, cuando d'Orbigny lo vio, estamos hablando de 1831-32. ¡Chachán! Melchor María Mercado, la misma escena, pero mucho más divertida, por supuesto. La acuarela titula Ataque del tigre a mi canoa, y verán el tigre en la extremidad del barco, muerto de risa, mirando a los lectores, ¿no? Melchor María Mercado está en este grabado, está en el barco delante de la especie de cabina, vestido de azul marino y con barba, y uno de sus compañeros de viaje se ha caído al agua. Entonces, bueno, a ver si con los remos lo logran acercar a la embarcación. Lo que llama la atención en este grabado, fuera del tigre, es que la orilla del río está poblada, hay pescadores, parece que hay cultivos, hay canoas, en fin, es un río amable, es un río proveedor, ¿no? Una pizca de peligro con el tigre, pero está a un ladito también, ¿no? Entonces no es tan grave. Otra coincidencia del Cosmopolita. Este grabado titula Un día de viento en Santa Cruz de la Sierra, y los cruceños reconocen perfectamente este tipo de escena, ¿no? Uno va caminando por la calle tranquilo cuando de repente, ¡wow!, da un vuelco el viento y, como decía mi abuelita, agárrate Catalina porque todo vuela y hace frío, y además es un viento que lleva arena, ¿no? Entonces hay que limpiarse los ojos, en fin, y todo vuela. Vuelan las faldas de las señoras, vuelan los periódicos, vuelan todos los objetos, en fin. El edificio que vemos al lado derecho de la imagen es la catedral. Y qué casualidad, varias académicas estamos hospedadas en el Hotel Misional, que está detrás de la Manzana 1. Y en la Manzana 1 hay una exposición en la calle de pinturas de Armando Jordán.
como esta, Día de Viento en Santa Cruz, la catedral, la misma esquina de la plaza y la misma angustia de la gente, no angustia, ¿no?, pero malestar de la gente ante el viento. Qué originales estas ilustraciones, ¿no? Se van copiando así de unos a otros. Eso está bien, eso está mal, no nos corresponde juzgarlo. Tras este paseo en imágenes, queda clara la intención informativa de estas ilustraciones destinadas a ser compartidas con el público. Pero ¿cuán cercanas a la verdad, entre comillas, son estas? ¿Son un fiel reflejo de la realidad de Bolivia del siglo XIX? Verdad y realidad son conceptos muy delicados, complejos y ambiguos. ¿Hay objetividad en estas imágenes? Evidentemente no, por lo general, debido a distintos motivos. Los autores de los grabados o ilustraciones no fueron testigos de lo que representaron. En el caso de d'Orbigny, por ejemplo, las ilustraciones son francamente europeizadas y ordenadas, casi cuadriculadas. Por otro lado, desde un punto de vista artístico, algunas de estas imágenes están distorsionadas, no respetan escalas, perspectivas, en fin. Pero lo más relevante y destacable, a mi juicio, es que cada una de estas imágenes se remiten o se alimentan del imaginario de sus autores. Son representaciones con propósito, con público específico. ¿Qué Bolivia nos muestran? ¿La real o la soñada? ¿Una Bolivia for export, en el caso de d'Orbigny? ¿Una Bolivia moderna, en el sentido del siglo XIX? En el caso de Melchor María Mercado, yo sostengo una hipótesis que ya publiqué, por cierto, que dice lo siguiente. No sé si sabrán, en el siglo XIX, en la época del gobierno de José Vallivián, el presidente Vallivián encargó a un estadista la elaboración, la recopilación de datos sobre Bolivia para darlos a conocer al público y a los mismos bolivianos. Ese libro, que se publicó un poco más tarde, en 1851, se llama El Bosquejo Estadístico y lo escribió José María D'Alence con un equipo de investigadores. En el mismo edificio donde trabajaba D'Alence, enseñaba Mercado. Si hoy Sucre es la capital del chisme, imagínense hace 2 siglos. Imposible que no se hayan enterado, que Melchor no se haya enterado de lo que hacía D'Alence. Yo sostengo que el álbum de Melchor María Mercado es la versión ilustrada del Bosquejo Estadístico de D'Alence. Entonces, hay una voluntad de mostrar el país en acción, en movimiento, en estas imágenes transmitidas por los artistas bolivianos, versus una versión más estática, más hierática de d'Orbigny, por ejemplo. Entonces, la idea a través de estas ilustraciones es mostrar Bolivia a Bolivia, es permitir que nos conozcamos, que nos apreciemos y que nos valoremos. Gracias.